Domingo. $4:28, sol de la tarde. Y lo va a explicar. Y lo va a Usted lo va a explicar, explicar ahora. Ya estamos en el aire. Don Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Se puede sentar? Buenas tardes. Yo comencé a hacer la pregunta fuera del aire, pero ahí mismo vino la presentación. Entonces me dijo, bueno, ¿quiere que te la conteste ahora o en el aire? La pregunta que le hacía era, ¿por qué históricamente los empresarios de Herrera han manejado y evidentemente han expresado y aplicado un discurso más progresista que el resto del liderazgo empresarial? Eso viene del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Le comenzaste duro, aquí comenzamos más suave, siempre. Esa es mi percepción. Bienvenido. Y yo sé, porque además, oyéndolo a él, me doy cuenta que mantiene esa misma línea. Pero a ver. Parecería que es el discurso, porque Gracias. en asuntos de aumento salarial están igualitos. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, ¿qué? Fíjese. Tómese su tiempo, don Los Antonio. mocanos son peleadores de las Moca. No, generalmente nosotros hemos tenido un discurso un poco diferente a otro sector empresarial. Y pienso que eso surge del mismo nacimiento, cómo nacieron nuestras empresas. La asociación nuestra, que aclaro, ya no es de Herrera nada más, lo que pasa es que no hemos podido quitarnos El esa apellido. marca de Herrera con mucho orgullo. Pero es una asociación que ya se ha extendido a la provincia de Santo Domingo y a parte del país. Sí, sería bueno que nos explicara la diferenciación con el otrora Consejo Nacional de Hombres de Empresa y el origen de la asociación de ustedes. Mire, nosotros nacimos en el año 1971 a raíz de que la CEPAR en América Latina empezó a promover una política de sustitución de importaciones, es decir, de industrialización en América Latina. En el año 70 se emite un decreto donde se crea esa zona industrial en un lugar apartado de la ciudad, en ese momento. Muy Sí. lejos. Eran fincas. Entonces, se crea una serie de incentivos para aquellos que se atrevieran a invertir ahí y a trabajar en esa zona. Pues una serie de jóvenes profesionales, la mayoría, que fueron héroes y heroínas en ese momento, se atrevieron a eso. Ahora le llaman emprendedores. Emprendedores en ese momento también se atrevieron y desarrollaron esa zona industrial. Quizás fueron empresarios no tradicionales del país. Pero ¿por qué la ruptura? Que ahora se nota quizás un poquito menos, pero en aquellos años se notaba demasiado y todavía hay una diferencia, como dice Luis José. ¿De dónde viene eso? Recuérdese que eran jóvenes emprendedores y por lo tanto la situación política también les afectaba en ese momento. Entonces muchos de ellos inclusive habían estudiado en el extranjero y vinieron aquí con esas experiencias. Habían vivido en democracia. No habían vivido los 12 años de Balaguer en otro país como se había vivido. Era la acá, época ¿no? de don Payo Ginebra, batuta y constitución en el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver con lo que fue el Consejo Nacional de Hombre Empresa, que hoy es el CONE. De eso se trata. Que hoy es el CONE. Fíjese, nosotros tuvimos, por ejemplo, presidentes como don Luis Sánchez Noble, don Luis Alto en el principio, los hermanos Vilarta, don Tony Isaconde, don Antonio Espín y una serie de gente que nunca se retiran de nuestra asociación. O sea, siempre están trabajando por la asociación. Pero no era la aristocracia. No era la aristocracia que venía de los... Era clase media, purita clase media. Claro, no era la aristocracia que venía de los 1800 y ese tipo de cosas, no era la descendencia. ¿Me entiendes? Entonces fueron jóvenes emprendedores que se desarrollaron ahí. Ok. De ahí viene la cosa. Claro. Chávez comenzó con lo relativo al discurso diferente. Yo agregaba que se parecía mucho en esto, una suerte de regateo en complacer las demandas del sector laboral, ahora expresada en discusiones del sector empresarial, parece ser eterna en Consejo de Salarios. Consejo Nacional de Comité Salarios. Nacional El Comité de Nacional de Salarios. Salarios. Comité Nacional
de salarios. Y la verdad es que esto, como que uno se va desesperando y los trabajadores están desesperados. Claro. Y están tomando las calles ante lo que parecen argucias de negociadores, que a veces uno oye, escuché hace unos días aquí al presidente Copardón hablando de las técnicas de negociación o las habilidades de la negociación, pero cuando se trata de los ingresos diarios de una persona insuficientes para comer a la familia, es como para no jugar al mejor negociador, con una parte tan importante en el desarrollo de la empresa, que debe ser de todos, ¿no? Mire, lo primero que tenemos que aclarar es que a nosotros no nos incluyeron en la discusión. Herrera y la provincia ¿Y a No qué se nos atribuye discutieron. eso? A lo que Pablo ha insistido con Es esas posible, pero diferencias no nos históricas. incluyeron. Pero es que yo estoy tan grande para que le digan los muchachos de Herrera. No es que somos, mire, nosotros somos quien dirigimos el Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado, que incluye a todas las asociaciones empresariales, lo dirigimos nosotros por decreto presidencial. Nosotros somos parte del consejo que dirige el CES, es decir, el Consejo Económico y Social, de los 8 que dirigen las 50 o 60 demás más organizaciones. Somos parte de eso. Somos miembros de muchos consejos de acá. Pero sin embargo, en la discusión salarial, por el decreto no se nos incluyó. Nosotros tenemos alguna diferencia con otro sector empresarial en términos de aumento, en cuanto al aumento salarial. Nosotros hemos dicho repetidamente que es necesario producir un aumento salarial en este país, muy, muy necesario. Pero aquí hay un problema de fondo. Yo pienso que es un problema que debe de despojarse de todo radicalismo a la hora de sentarse en las mesas de discusión. Pienso que ambas partes hemos estado siendo radicales. Aquí hay un problema grave de productividad en nuestras empresas, que hay que resolverlo. Esto es una de las economías más abiertas de América Latina en estos momentos. Sin embargo, somos uno de los países menos competitivos. Entonces, eso es un problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos traba profunda en nuestra economía. Fíjese, nosotros el año pasado crecimos alrededor del 7.3%. Y en los últimos 50 años hemos venido creciendo alrededor del 5.5%. El país de América Latina que más ha crecido. Sin embargo, es el país, uno de los países de América Latina donde la brecha entre la gente que tiene y la gente que no tiene es mayor. Aquí existe un 40% de pobreza, según los organismos internacionales. Sin embargo, la media en América Latina anda por un 28%. El último informe del Banco Mundial, titulado Cuando la prosperidad no es compartida, establece que en América Latina la movilidad social en las últimas 2 décadas anduvo por 41%. Aquí el 2% solamente de la población escaló a una escala superior en las últimas 20 crecimiento. Cada vez que decimos que el crecimiento... Entonces eso se da porque aquí hay un problema estructural de la economía dominicana. Llegó al tema estructural. El problema es muy complejo. En la República Dominicana es uno de los países comparado con en su liga, donde cuesta más dinero contratar a un empleado. Eso está demostrado en estudios. Pero también ustedes tienen el problema de que es de los pocos países donde tú vas a invertir 10 millones y los primeros 2 son por una planta. Un costarricense no tiene ese problema. Ni en Costa Rica o Nicaragua existen mafias del transporte y no hay gobierno para aplicar. Estoy pensando en el monopolio que hay. Ustedes tienen esos problemas. No, además de esos problemas, otros muchos problemas. Entonces, pero vamos a lo estructural. Me gustaría que nos hablara de la posibilidad de un gran acuerdo nacional, porque si nos quedamos en el populismo de que hay que aumentar salarios, no, pero espérate, vamos a sentarnos con el productor. De este país. Nosotros no estamos compitiendo. Por ejemplo, la República Dominicana, salvo con Haití, tiene balanza negativa en todos sus acuerdos de libre comercio. ¿Qué plantean ustedes y la posibilidad de que ustedes con la sociedad civil nos sentemos a ver qué vamos a hacer? Porque aquí hay un populismo
hasta laboral, patronal, jurídico, periodístico. Hablemos de eso, por favor. Mire, nosotros hemos firmado varios acuerdos de libre comercio. Solamente con el DERECAFTA nosotros nos abrimos a un mercado de 301 millones de consumidores. Como bien usted decía, si usted busca las estadísticas, nosotros no competimos, tenemos una balanza negativa con respecto a todos los países centroamericanos, quizá un poquito menos con Guatemala, pero con todos. Con Estados Unidos ni se diga, porque hemos sabido siempre que ha existido una gran asimetría en las dos economías, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que producir ese acuerdo nacional para impulsar la productividad de este país. Nosotros hemos elaborado una estrategia nacional de desarrollo que nosotros pensamos que ahí está la guía para el desarrollo de este país. ¿Qué es lo que falta? Siempre termino diciendo que los problemas de este país es básicamente de carácter político e institucional. Aquí los políticos son los que trazan las políticas públicas, son los que deciden desde el gobierno las políticas públicas. Nosotros, desde el área empresarial, producimos y con mucho esfuerzo, creamos riqueza con mucho esfuerzo, creamos empleo con mucho esfuerzo. O sea, pasamos la vicisitud diaria que se tiene que pasar para producir algo en este país y sin embargo no tomamos la decisión política que hay que tomar para avanzar este país, para hacer avanzar este país. Entonces es un problema. Entonces aquí el liderazgo político ha sido irresponsable. O sea, no se ha planteado un desarrollo para este país serio y cuando lo ha planteado simplemente se ha quedado en la teoría. Señores, este es el país más diagnosticado que hay. No tiene tomar ley. ¿Entiendes? El más diagnosticado que hay. Y sin embargo no somos capaces. Ahora, por ejemplo, nosotros acabamos de aprobar la reforma del sector educativo. Habría que ver qué hemos hecho, qué hemos avanzado aún habiendo aprobado eso. Nosotros estamos ahora en el momento del pacto eléctrico. Yo pienso que si logramos avanzar, y estoy positivo, nuestro sector empresarial está positivo, que se va a lograr un gran acuerdo que sea pro país. Ahora, si no hay voluntad política desde el gobierno, y no me refiero simplemente de este gobierno, del Estado americano, para que eso cambie, nunca va a cambiar. En el pacto eléctrico están. Sí, nosotros somos de los que dirigimos eso. Correcto, sí. correcto. Pero yo, a pesar de que, y acúsame que me Pero usted devuelva. hablaba de los salarios. Mire, hace un rato al tema de los salarios, justamente. Un oyente llamó para decir que República Dominicana y Haití tenían los salarios más bajos de América Latina. Y realmente es así. Mire, México, por ejemplo, si lo llevamos a dólares, paga $166 salario mínimo. República Dominicana 231. ¿De salario mínimo? De salarios mínimos. Pero la policía no tiene ese salario en este país. No. Óyame, aquí hay 17 salarios. Mínimo. 17 salarios mínimos. Aquí hay salarios de 4,000 pesos, de 5,000 pesos. Fíjese, ahora hay un sector empresarial que ha supeditado un aumento salarial a que se cumpla la ley 488 de clasificación industrial. Nosotros acabamos de decir que eso no es correcto. ¿Y el 488? ¿Por qué del 88? ¿Por qué? Fíjese, si nosotros fuéramos a hacer depender un aumento salarial de esa clasificación, por ejemplo, ahora mismo una empresa que tenga 4 millones de pesos está clasificada para pagar 11,200 pesos. Si le bajamos la clasificación, esa misma empresa va a pagar 5,000 y pico pesos. Y entonces ahí se le va a disminuir el salario. Y ahí se estaría dispuesto al aumento. Entonces sí. Nosotros hemos dicho que hay un proyecto de ley. Óigame, hay un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados
que reformula esa clasificación, y que si fuéramos a reclasificar. Si fuéramos a hacer depender de eso los salarios, pues deberíamos aprobar eso, porque le ayuda tanto al empleador como al trabajador. Inclusive, por ejemplo, en esa nueva ley de clasificación que está en el Congreso se establece 2 tipologías para la microempresa, que es la microempresa de subsistencia y la microempresa con vocación a acumulación de capital, es decir, con vocación al crecimiento. Entonces, ahí vendría también a ayudar al problema de la informalidad. Señores, este país, el 99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, el 60% son microempresarios. Es decir, si usted va a la micro pagando 5,000 pesos, entonces el 60, el 70% de lo que gana son 5,000 pesos. Pero recapitulemos, estamos hablando de la posibilidad de una reclasificación que traería esa situación. Yo estoy en mi clasificación actual, el mínimo mío es 9. Me reclasifican, el mínimo mío es 6 y ahí yo le aumento, porque soy un hombre generoso, el 15%. Pero no es correcto. Los Jones tienen un hijo que se llama Keco. Los Jones de San Pedro de Macorís. Un saludo. Que él oye mucho el programa. La ley es del año 88, ¿no? Sí. Entonces, ahora hay que esperar la aplicación de esa ley necesariamente para irnos al aumento salarial. Mire, es una truculencia. Mire, yo decía al inicio del programa que tenemos que sentarnos ambos sectores viendo la realidad de este país. Nosotros necesitamos un aumento salarial, pero ojo, ese aumento salarial no puede producir distorsiones tampoco en las empresas, porque entonces estaríamos en lo mismo. Ni quitar la poca competitividad que tiene. Entonces estaríamos en lo mismo. Tenemos que ser realistas ambos sectores y ser positivos. Señores, ¿cómo usted tiene un empleado que le está pagando 5,000 pesos y que ese empleado no tenga para comer ese día? ¿Cómo le va a rendir? ¿Cómo le va a rendir? Óyeme, el Banco Central ha dicho repetidamente que la canasta familiar, es decir, lo que una familia necesita mínimamente para vivir, son entre 26 y 30 mil pesos. Y si el 80% de este país lo que gana son menos de 9,000 pesos. Entonces, ¿cómo usted quiere que este país salga de la pobreza? ¿Qué sería de nuestro país sin prostitución, sin corrupción y sin delincuencia barrial? Claro. Ahora, no sé cómo viviría la gente. Taveras. Eso no se dice aquí. Sí. Taveras, en el año 2000, es decir, hace exactamente 15 años, el presupuesto nacional de la República Dominicana ascendía a 60,000 millones de pesos. En el 96, cuando Leonel Fernández vino, cuando Balaguer dejó en el 96, eran 24,000 millones. Exactamente, pero para una cifra redonda, 15 años hace, el presupuesto de la nación eran 60,000 millones de pesos. Ahora son 630,000. 670,000 y algo. Sí, ciertamente. El país ha crecido, pero se ha vuelto más pobre la sociedad. Uno dice, con un Estado que se supone es responsable de distribuir la riqueza. Nosotros hemos crecido como por encima del promedio de América Latina. Latina. Sí. Tenemos un Estado que maneja muchos recursos. Ahora, resulta que nosotros somos una sociedad deficitaria en prácticamente todos los servicios. En todos los servicios básicos. Mire, el problema básico es que los gobiernos tienen una visión distorsionada del desarrollo. Repartir. O sea, no es solamente el inmediatismo. Sí, porque todo lo hacen depender de los ciclos políticos. Y un país no se puede desarrollar cuando usted está pensando permanentemente en los ciclos políticos, porque no va a ser capaz de tomar las decisiones que tiene que tomar como Estado. Antonio, y eso es un grave problema. Eso es una gran idea maravillosa para terminar. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, interesante conversación con Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo. Es verdad, el discurso es Qué diferente, bien, es diferente y consistente. Y no está en la discusión de salario. Gracias, Cambifera Vladimir.